un gusto grande en mi corazón ver esas caritas como de Yolita. Yola, mucho gusto. Y algunos no veo las caritas, pero veo los nombres. Qué gusto saludarles y estar aquí en una tarde bien lluviosa en Oaxaca. No sé dónde estén ustedes. Hace ratito estaba cayendo un diluvio. Y la luz se iba y venía y yo dije, wow, ay no. Pero bueno, parece que ya se apaciguó. Siempre el agua es una bendición, ¿verdad? Pero verdaderamente se cayó el cielo hace un ratito aquí por donde estoy. Y bueno, aprovecho este comentario porque pues resulta que la medicina china, que es una medicina milenaria, relaciona tanto los climas con los seres humanos, con lo que nos pasa, con la vida misma. Y qué se diga del agua, ¿verdad? Sin el agua, pues es uno de los elementos fundamentales que necesitamos encontrar en un planeta para afirmar que es posible que haya vida. Así es que pues una bendición con el agua. Menos mal que si por alguna razón ven que ¡pum! Me desaparezco, es que se me fue la luz, pero espero que no, ya prendí mi velita, miré, aquí está mi velita, ya puse mi incienso, me concentré, así es que para que podamos terminar bien esta plática. Bueno, pues em, fíjense ustedes que les voy a compartir una anécdota. Cuando esta servidora terminó su carrera de medicina, pues a los 22 años más o menos, yo ya tenía la claridad de que quería ir a China a estudiar la medicina tradicional china. ¿Y por qué tenía yo esta claridad? Porque resulta que desde que estaba en la preparatoria, antes de estudiar medicina, me topé con un manualito que pasando por una librería decía en su portada acupuntura y dolor. Yo no tenía idea qué era la acupuntura, pero en esa portada estaba una mano muy deformada y esta servidora vivió con su abuela materna pues toda mi vida, realmente desde mi año y medio de edad, y ella padeció artritis reumatoide. Entonces sus manitas las tenía deformadas, sus rodillas y además de eso, pues los dolores que ella pasaba. Y por los dolores tomaba antiinflamatorios, analgésicos. Así es que en esa relación amorosa, cercana que tiene uno con los abuelos y en este caso particular con mi abuela preciosa, me llamó la atención esa mano y que decía y dolor. Y compré ese manualito. Y fue como me entero que poniendo agujas en el cuerpo, los dolores podían calmar. Yo creo que esto ya me lo han escuchado en alguna otra charla, conversación. Así es que llegué con mi manualito. Mi abuela era una persona que estuvo siempre tan interesada en el conocimiento, leía todo lo que podía. Así es que cada libro que yo le llevaba, ella lo leía, a veces antes que yo, ¿no? Como ya pues se dedicaba a leer en realidad, leímos juntas el manualito. Y entonces, para mi sorpresa, me dice ella con mucha osadía, ¿no? Pues mira, fue y buscó en sus cosas y me sacó un paquetito de, de agujas para bordar Shakira, esta piedrita que tiene un orificio muy delgadito, y entonces me dijo, pues pónmelas. Y yo, ¿cómo? Si estábamos recién leyendo ese librito, pero ahí en el manual decía, pues para el codo y explicaba, ¿no? Cómo había que poner el codo, etcétera. Y empecé a picarle sus manitas, sus codos, sus rodillas. Nos programábamos. Yo también osada y para asombro de las dos, empezó a mejorar su dolor. Así es que
esta es mi puerta de entrada a la acupuntura. De tal manera que después de eso empecé con un ingeniero que estaba aquí en Oaxaca que hacía acupuntura. Y este ingeniero, pues, era un gran lector también de la medicina china. E hicimos un grupito y trajimos a otro doctor de aquí, de allá, y habíamos hecho una especie de dispensario, dijéramoslo así, y nos reuníamos en las tardes y poníamos acupuntura, estudiábamos. De tal manera que cuando yo entré a la carrera de medicina y estando en la carrera de medicina, yo seguía poniendo acupuntura y hablaba con mis maestros de esto, de tal forma que me acuerdo que mi maestro de anatomía, cuando estábamos en la disección del cuerpo, me decía, a ver, Cordero, ¿no? Así me decía este maestro, ¿en dónde está esta energía que dices que corre, que va, que sube, que baja, que conecta? No, pues esa energía no la podemos tocar, no la podemos tener en nuestras manos, pero además la energía en los seres humanos, esta energía de la que hablamos, esta energía de la que habla la medicina tradicional china, cuando ya no está esta vida que nos da la conciencia, pues la energía se recoge y regresa a su punto de partida. Imagínense ustedes, yo le estoy hablando a ustedes de hace 40 años, a médicos, científicos, ¿no? Pues les hablaba yo ahora sí que en chino y les decía, no va a estar en un cadáver, ¿verdad? Este cadáver ya se está desintegrando, además está ya lleno de formol, ya no hay esta expresión de la vida. Fue complicado en ese momento porque ellos me decían, bueno, ya terminaste ahora tu carrera, sigues con esta necedad de mirar, ¿no? Al cuerpo humano de otra manera, este, no te vas a ir a China, vas a estudiar una especialidad en forma, porque vas a ir a estudiar una medicina. Primero me decían que es una charlatanería, ¿no? En segundo lugar, es una medicina que ya tiene muchos miles de años. Ya esto va a desaparecer. La medicina actual es nuestra ciencia. ¿Y cuál es el asombro? Que no solamente no ha desaparecido esta visión de lo que es la salud, el equilibrio, el desequilibrio, sino por el contrario, si nosotros buscamos en algún buscador, por ejemplo, acupuntura y estudios científicos, nos vamos a asombrar. ¿Y qué fue lo que pasó? Me hubiera encantado platicar con estos maestros míos, uno de ellos que en ese entonces era el director de la Escuela de Medicina, un gran neurólogo, el doctor Jorge Ayala Villarreal. Aquí está Ale Garrido, mucho gusto, que a lo mejor lo conoció, médicos ya que ya pues trascendieron. Eh, Me hubiera gustado, aunque después ellos me mandaban pacientes, decirles, bueno, no solamente no es una charlatanería, sino que por el contrario, la ciencia médica oficial, institucional, ¿qué ha hecho? Pues se ha acercado a esta visión de la medicina tradicional china. Cuando yo estudiaba medicina y llegaba un paciente y revisábamos que sus análisis no tenían nada, ¿no? Le hacíamos en ese entonces radiografía, análisis clínicos, no estaba la resonancia magnética, la tomografía computarizada, a lo más que llegábamos era el ultrasonido y decíamos, oiga, pues no encontramos nada, usted no tiene nada, lo suyo es emocional. No sé si han llegado a oír esto todavía. Y entonces era como si lo emocional pues no fuera nada. Y no es así.
así es que testigo de tantos pacientes que llegaron al hospital donde yo estaba en ese momento y decíamos, pues de nada, nada, el paciente se murió. No tenía nada, pero murió. Entonces, wow, esto era una cosa muy fuerte, ¿verdad? Decirle a alguien que no se veía nada, pero que se moría. En cambio, otros eh, médicos que no necesitaban ese laboratorio y que ustedes seguramente conocen en todos los países, de mucho antes que existiera este enfoque tan materialista del cuerpo humano, nos veían al rostro y nos decían, cura a tu hijo, a tu madre, a tu hermano, a ti, cúrate de susto, cúrate de enojo. ¿Han oído eso? O nos veían y nos decían, wow, tus riñones están muy mal, pero ¿cómo me dices eso? Si nada más me estás mirando, ni siquiera has visto nada de mí, pero bastaba ver, bastaba ver. Le voy a pedir a Rita que me ayude a compartir unas cuantas diapositivas que puse por acá para que nos complementemos, pero estoy segura que esto que estoy diciendo no es nuevo para ninguno o ninguna de ustedes. Muy bien. Entonces, estamos hablando de la que sigue, mi Rita. Estamos hablando de una medicina que tiene, bueno, los primeros vestigios. Esto que ustedes ven aquí se conoce como el Tao. Yo sé que aquí en Occidente le conocemos como el Yin y como el Yang, ¿verdad? Y yin y yang no son más que una polaridad de la unidad. Aquí hay un círculo que nos habla de que hay un universo que se expresa de manera dual. En este caso, lo que nosotros hemos visto es que esta parte normalmente es blanca, esta es negra, pero no importa el color. Una parte tiene luz, una parte tiene sombra. A esta parte de aquí se le conoce la de arriba luminosa como el cielo y la de abajo como la tierra. La gran polaridad de entre la cual nosotros los seres humanos nos encontramos es entre el cielo y la tierra. Y vemos que esta unidad que se dualiza tiene un movimiento espiral, ¿no? No está dividida ni en lo horizontal ni en lo vertical, sino que va girando y se van entrelazando el yang con el yin. El yang, yin, yin, ¿no? Yang, yin, etcétera. Y estas maneras de entrelazarse el yin y el yang dan origen a estas rayitas que se llaman trigramas. Ya saben que los chinos escriben con palitos y rayitas. Así es que todo este movimiento se llama Tao y se atribuye a un personaje que no sabemos si fue una persona, si fue una escuela, si fue una filosofía, una corriente de esa época, pero estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo. Claro que mis maestros me decían, ¿qué pasa estudiar una cosa tan milenaria? Y además que yo les empiece a explicar esto y que ya aquí esté yo hablando de una expresión de nuestro cuerpo. O sea, ya estoy hablando de medicina. Vamos a ver, porque
una de estas polaridades tiene una cualidad. Entonces, a lo que llamamos yang es toda esta parte visible que se externa, es una voz fuerte, es todo lo que asciende. En cambio, lo yin es todo lo contrario. Así es que, ¿qué es lo que podemos mirar entonces? Si nosotros vemos a una persona que está, por ejemplo, en una actitud, ¿no? Yo les preguntaría, ¿esta actitud es una actitud yang o una actitud yin? ¿No? Si está aquí, pues es una actitud yin. Y yo observo que está contraída, es una actitud yin. Y la oigo toser y tose, es una tos yin. Y la oigo hablar y no escucho, es una voz yin, ¿no? Y le veo su rostro pálido, blanco, y le toco sus manos frías, es una actitud yin. Y en ese momento ya estoy diagnosticando. ¡Wow! ¿Cómo? No sé, sí, sí sé, porque en la medicina china cada órgano y sistema tiene un lugar donde se expresa. Por ejemplo, si esa persona se está tocando su pecho, ¿no? Si yo hago esto, por ejemplo, ¿qué pensarán ustedes? No se ve, maestra. ¿No me veo? Ah, Bueno, sí se ve, pero no se ve de... no sé, me veo chiquita. Pero si hago esto así, ¿ven que mis manos están en el pecho? No se alcanza a ver, pero yo Ahora diría que sí ya vi. le duele el pecho. Eso es. Y mi cara es de dolor, ¿verdad? Bueno, aquí en mi pecho se expresa el corazón. En mi espalda se expresan los pulmones. En mi cintura se expresan mis riñones. Si me toco el abdomen, seguramente me duele el estómago o el hígado o el vaso páncreas. Si me toco mi abdomen inferior, seguramente me duele mi vejiga. O sea, esto que les estoy diciendo no es extraño para ustedes. Entonces, el cuerpo nos habla y nos da señales. Y si por el contrario veo a una persona que no está así, sino que ahorita está en la sala y, por ejemplo, se está moviendo, voltea de un lado, voltea del otro, habla, ¿será yin o será yang? Ya, ¿Será ya, yang? Es Jan. Exactamente, yang. O sea, se está externando y además habla fuerte y su tos es estornuda fuerte, no tiene la cara roja, está caliente. Bueno. Entonces, la observación, ¿quién me está diciendo ante todo que algo está pasando en el cuerpo? El mismo cuerpo. Así es que ese laboratorio de análisis clínicos que llegó a nuestra mano en un momento y que aparentemente todo se veía bien, no decía si había 10 gramos de tristeza o 2 kilos de tristeza o había 50 gramos de enojo, ¿no? Hay cosas que no se pueden medir, pero que sí se expresan. Y este conocimiento lo ha traído la medicina china, lo ha pasado de labio a oído de generación a generación y lo ha escrito en cientos de libros. Esta transmisión se ha escrito. La que sigue, mi Rita, de tal manera que
que el primer compendio que se estructura y que se le atribuye a un personaje 3000 años antes de Cristo, o sea, estoy hablando de 5000 años de historia. Este compendio se llama el Compendio del Emperador Amarillo. Se llama el Huan Ti. Juan es amarillo, Ti es emperador, Nei es lo interno, Jin es tratado. El tratado de lo interno por el emperador amarillo, que es el resultado de miles de años de compilación de lo que es el ser humano, su salud y su enfermedad. Este libro consta de 2 partes. En la primera parte explica cómo estamos nosotros constituidos, formados, qué somos. Y la segunda parte del libro es un tratado de la aplicación de la acupuntura en el cuerpo. Así es que de los primeros capítulos de este libro, Huan Ti va narrando en este libro a manera de diálogo con su maestro que se llama Chipo. Tampoco sabemos si Chipo era un personaje porque Chi es energía, ¿no? Po es como una gran boca. ¿Con quién hablaba el emperador amarillo? ¿Con un personaje, con una escuela, con una corriente? Estamos hablando de 5000 años de historia. Y Huan Ti le dice a su maestro que está muy preocupado porque su pueblo se está enfermando. Y entonces Chipo le contesta, tu pueblo se está enfermando porque ha perdido su camino, ha perdido su Tao, ya no sabe vivir de acuerdo a las leyes del yin y del yang, ya no sabe equilibrar sus 5 grandes sistemas. Bueno, así es que ahorita ya les di un concepto de unidad en ese círculo del yin y del yang, donde ahí se está expresando la polaridad, pero en una unidad, y esta unidad somos nosotros. El yang sería nosotros en vigilia y el yin sería nosotros en sueño, por ejemplo, ¿no? Nosotros en el día, nosotros en la noche, nosotros en el trabajo como yang, nosotros en el silencio. Y esta actividad yin y yang debe de estar equilibrada. Si está equilibrada y nosotros vivimos de acuerdo a esas leyes, al ratito ya nos va a dar sueño y naturalmente los ojos se nos van a cerrar. La noche, la ausencia de luz, estimula una hormona en nuestro cerebro que nos produce sueño. Y si hubiese luz en la casa, esa hormona se inhibe. Así es que vivir en consecuencia con las leyes del yin y del yang es decir, oye, pues ya al ratito apaga la luz cuando termine el partido de fútbol, que va a jugar al ratito, vamos a apagar la luz y nos vamos a dormir, ¿no? Si hace frío, pues cúbrete. Si hace calor, destápate. Un poco el sentido común. Observa las circunstancias del cielo y de la tierra y vive de acuerdo a ellas. ¿Cómo es que todo nuestro cuerpo, que es una unidad, se relaciona entre sí? Se relaciona a través de los elementos. Fíjense, la madera, si yo froto 2 maderas, se va a generar el otro elemento, que es el fuego. El fuego se va a consumir y va a generar a la tierra. La tierra va a dar su primer elemento, que es el metal o el aire para los occidentales. El metal se va a derretir y va
a volverse líquido y va a dar origen al agua mineralizada, llena de minerales, y este va a volver a alimentar a la semillita que se va a transformar en un enorme árbol en la madera. Y de esta manera en el universo se está creando la vida. Así es que nosotros, esta materialización se fue dando al paso de millones de años de evolución hasta que aparecimos los seres humanos como parte de esa evolución, pero aparecimos por el proceso de interacción entre los elementos que están dentro de nosotros. Y así como estos elementos se generan unos a otros, también se regulan. La madera regula a la tierra porque la penetra. La tierra regula al agua porque la absorbe. El agua regula al fuego porque lo apaga. El fuego regula al metal porque lo funde. Y el metal regula a la madera porque la corta. O sea, internamente el cuerpo sabe equilibrarse y no permite que nos incendiemos adentro, aunque hay veces que si alguien está así, por ejemplo, sin que yo sepa medicina, naturalmente voy a decir, wow, tiene mucho calor. Pero ¿cómo? Si hace frío, estamos a 12 grados y la persona está, entonces decimos, no, no es normal. Donde todos estamos cubiertos, esta persona está descubierta y esta ya es una manera de diagnosticar. Así es que los elementos, de acuerdo a su naturaleza, oiga doctor, es que me sabe la boca a metal. Ah, pues ya me está hablando de un órgano que es el pulmón, la tierra de otro órgano que es el vaso, el fuego del corazón, la madera del hígado, el agua de los riñones. Vamos a pasar la que sigue, mi Rita. No sé si antes vemos la tablita de los elementos, eso es. Así es que estos elementos, madera, fuego, tierra, metal, agua, tienen una relación al infinito con el macrocosmos y con este microcosmos. Voy a poner o resaltar algunas relaciones. Por ejemplo, la madera se relaciona con una estación del año, con la primavera. Y la primavera tiene como un clima el viento, ¿no? Voy a quedarme aquí, en estos dos, el viento. Todo se mueve. Así es que el viento mueve las cosas de un lugar al otro. Y si me vengo hasta aquí, tiene relación con el hígado con la vesícula biliar, con los ojos, los tendones, con una emoción que es el enojo. Así es que el viento mueve las cosas de un lugar a otro. Es una expresión, pero en un equilibrio de la madera, ese viento siempre está presente. No lo sentimos, pero siempre está presente. Si el viento se desequilibra o la madera se desequilibra, ese viento se puede convertir en un huracán. ¿Ok? Si nosotros vemos que una persona está, por ejemplo, haciendo esto, ¿no? Han visto, está mueve la... o el ojo le brinca. No decimos desde la medicina china, esta persona tiene un tic. Decimos, esta persona tiene viento, porque esto se puede convertir en un temblor esencial de mano, o se puede convertir en un Parkinson, o se puede convertir en una epilepsia, ¿no? Todo el cuerpo se mueve
¿Y quién se está expresando entonces? Se está expresando la madera, se está desequilibrando el hígado. En la medicina china no hay más que estos 5 sistemas. Y alrededor de estos 5 sistemas regidos por los elementos, se relaciona todo mi cuerpo. Para el hígado, los tendones. Así es que, ¿qué es lo que yo les estoy narrando? Les estoy narrando un método de diagnóstico que es la observación. No le he preguntado nada al paciente, a la persona, solamente estoy observando qué está pasando, si mueve la pierna, no mueve la pierna, si está quietecito, si mueve las manos, ¿no? Estoy observando qué pasa y cómo se expresan los elementos en mi cuerpo. Así es que para el fuego se expresa en el verano, entonces se va a expresar con calor. Y todo lo que les estoy diciendo también es que cuando internamente estos elementos se desequilibran, se van a expresar como los climas se expresan en el medio ambiente. La persona va a tener calor. ¿Qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, que entra en el periodo de la menopausia, empieza a tener calor, bochornos, ¿verdad? Hay algo que se está desequilibrando. Tiene que ver con su corazón. El corazón es de fuego, el fuego se expande, sube, el calor sube naturalmente, no desciende, asciende. Su color es el rojo, ¿no? Aquí vemos también otra relación. Para la madera, el hígado, su color se expresa como verde, para el corazón como rojo. Luego viene la tierra. Hay una estación que yo sí la escuchaba de niña. Mi abuela me decía que estábamos en la canícula. Ahora estamos en la canícula, ¿no? La canícula es una época de calor y lluvia, calor y humedad. Hace mucho que no escucho hablar de la canícula. Seguramente ustedes en algún momento escucharon hablar de la canícula, esa estación como entre el verano y el otoño, la época de la lluvia. Bueno, y que genera humedad su clima es lo húmedo y su color es el amarillo y su órgano es el vaso, el estómago, la boca, ¿no? Los músculos. ¿Y cómo sería la humedad en mi cuerpo? ¿Cómo sería un trapo que está húmedo? Para empezar, estaría pesado, ¿no? Así es que cuando una persona siente el cuerpo pesado, las piernas pesadas, le tiene que pedir permiso a una pierna para mover la otra pierna. Decimos, esta persona tiene humedad. ¿Qué órganos está expresando el vaso? Vaso-páncreas es un solo sistema en la medicina tradicional china. Además, la humedad, pues no huele bonito, huele mal, ¿no? Nos huele la piel a humedad, nos huele putrefacto, se pone viscoso, ¿verdad? Se pone pegajosa, la humedad es pegajosa. Si yo veo y toco la piel de una persona y la siento pegajosa o yo me siento pegajoso, voy a diagnosticar, esta persona tiene humedad. Así es que por eso yo en mi videíto que les envié decía, cuando no había laboratorio, ni resonancias, ni tomografía, pero teníamos esta herramienta
fantástica, que es la base de la ciencia, que es la observación. Los chinos decían, bueno, si nosotros si el universo es uno solo y los seres humanos somos parte de ese universo, entonces nos regimos de acuerdo a las mismas leyes y las mismas cosas que pasan en el universo. Así es que dentro de nosotros se dan también los climas. Cuando pasamos a la siguiente estación, el otoño, pues los árboles se secan, las hojas se caen, ¿no? Su clima es la sequedad. Y cuando vemos a una persona decimos a veces textualmente, wow, me encontré a esta persona y se está secando esta persona. La piel se le está pegando al hueso, se está comprimiendo, se está verdaderamente secando. ¿A qué corresponde ese órgano? Corresponde al pulmón. Y el pulmón nos da de emoción la tristeza, la melancolía. Así es que el cuerpo nos está diciendo qué órgano, qué sistema se está desequilibrando dentro. Y por último está el elemento agua, que se relaciona con el invierno, con el frío, y su órgano es el riñón, la vejiga. Y fíjense, cada sistema se relaciona con un órgano de los sentidos. El hígado con los ojos, así es que si empiezo a perder la vista, no es que me tenga yo que ir con un oftalmólogo. ¿Qué estará pasando? ¿Qué le estará pasando a este sistema de mi hígado, de mi vesícula biliar? ¿Qué estará pasando con mis emociones? De tal manera que cuando una persona se enoja mucho, que es la emoción que desequilibra, el sentimiento que desequilibra al hígado, decimos es que esa emoción puso ciega a la persona. Bueno, todas las emociones desequilibran a nuestros sentidos. No vemos, en un enojo podemos expresar una serie de cosas y de palabras que de pronto decimos, wow, yo no quise decir eso, pero ya lo dijiste. El enojo es una emoción muy yang. Vuelan las cosas, vuelan los cuchillos, los balazos, los golpes. Wow, ¿qué pasó allí? ¿No? Hablamos de más, no vemos, no escuchamos, los orificios se ciegan. Así es que hay veces que ante cualquier emoción es mejor guardar silencio y acompañar en silencio a la persona. Porque eso pasa no solo con el enojo, también pasa con la euforia, también pasa con la preocupación, cuando alguien está preocupado, no ha llegado mi hijo, mira ya la hora que es, ¿qué le habrá pasado? Uno empieza a tener pensamientos catastróficos y aunque alguien le diga, oye, cálmate, no pasa nada, no hay manera, no hay manera. Entonces se está desequilibrando este órgano, el vaso páncreas, ¿sí? Es mejor decirle, a ver, vamos a tomar un tecito, ¿no? Algo dulce, porque su sabor es el dulce, que va a equilibrar a ese órgano. Así es que aquí hay dos cosas evidentes. Nos podemos enfermar porque los climas en el exterior se alteran, a lo cual le llamamos una patología del clima, y nosotros en los últimos años hemos desequilibrado de tal manera el ambiente que ya las estaciones del año se perdieron. Esto lo vamos a ver pues de manera más detenida en el curso, ¿verdad? Pero estas pláticas
las hacemos para que todos de una manera gratuita podamos tener un poquito de la sabiduría de los diferentes enfoques que tienen las medicinas o las alternativas sobre lo que es la salud y la enfermedad. A estos factores climáticos se les conoce como factores externos. Si yo a un médico alópata le digo que me enfermé porque el clima estaba muy húmedo y que me entró una humedad en el cuerpo, me va a decir, no, pues creo que tienes que ir con un psiquiatra, ¿no? ¿Cómo que te enfermaste? ¿Cómo que hay viento en tu cuerpo? ¿Cómo que estás enfermo de viento, ¿no? O de frío, o de humedad. Pues no, este es un lenguaje totalmente distinto. Aquí no diagnosticamos qué sería una gastritis. Le duele el estómago, siente que se le quema el estómago. ¿Cuál sería mi diagnóstico desde este punto de vista? Pues tengo calor o fuego en el estómago. Todas las itis son calor en el cuerpo. La gastritis, la colitis, la cistitis, la conjuntivitis, la artritis, ¿no? Entonces hay calor en mi cuerpo. ¿Y por qué hay calor? Puede ser por un factor externo como el clima o puede ser los alimentos, un desequilibrio en mis sabores, amargo para el hígado, ácido para el corazón, dulce para el vasopáncreas. Y ahora estamos pues sabedores de que el exceso de dulce pone en deficiencia al vasopáncreas y se presenta una de las enfermedades que generan el gasto más grande de todos los países en salud y sus complicaciones, que es la diabetes, ¿no? Es una enfermedad que se genera por un exceso en la alimentación, pero también el picante puede desequilibrar a mi pulmón o también lo salado puede desequilibrar a mi riñón. Y no les estoy hablando de algo que ustedes no sepan. Cuando la persona se enferma del riñón, es cuando el médico le dice, pues quítate la sal. Se empieza a edematizar, ya no comas sal, ¿no? Lo salado es el sabor del riñón. Pero como nosotros ya ahora sabemos esto, pues vamos a tener un equilibrio entre todos estos sabores y estos alimentos. Y esto es como desde fuera podemos desequilibrar a estos elementos y a nuestros órganos, pero también nuestras emociones como el enojo, la euforia, la preocupación, la melancolía, el miedo, el susto, desequilibran de manera muy importante nuestros órganos. Fíjense, en la medicina tradicional china hay dos causas de las enfermedades, las externas, o sea, todo lo que viene de fuera hacia adentro. Y nosotros no solo recibimos el impacto del clima, también de una mirada, también de la palabra de quien acompaña mi vida, de la forma en cómo me dirige esa palabra, o sea, algo que viene de fuera y que entra a mi cuerpo y desequilibra mis emociones. Y las emociones son la causa interna de las enfermedades y las causas más profundas de las enfermedades. Es dentro de las causas externas están las bacterias, los virus, los parásitos. Ah, bueno, eso es fácil de tratar. Además, tengo una serie de protecciones, mi piel, mis músculos, mi energía, para que eso penetre, ¿no? Yo me puedo equilibrar con una alimentación basada en plantas,
con un equilibrio de estos sabores. Por eso los orientales en su alimentación tienen estos sabores agridulces, ¿no? Wow, pero cuando recibo un impacto emocional, yo siempre pongo el ejemplo porque lo viví, una vez lo viví con toda la claridad. Sí sabemos, y no, ¿qué laboratorio me dice cuánto de enojo hay dentro de mí? Pero yo les pregunto a ustedes, ahora sí, mi Rita, vamos a pasar la anterior. Yo les pregunto a ustedes a través de observar, yo puedo ver si una persona está triste. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien que me quiera contestar? ¿Puedo observar la tristeza en el rostro de una persona? Sí se puede. Sí se puede, en los ojos. ¿En los ojos? ¿También en el rostro? Sí. Ok, Sí, en el semblante. eso es. O sea, y la persona yo le puedo preguntar a una persona, ¿cómo estás? Y la persona me dice, ay, estoy muy bien. Y yo observo y digo, no, no estás bien. Y basta que yo le haga así, ¿qué te pasa? O le diga yo a alguien, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Porque observo tu rostro, observo tu mirada, algo te está pasando y la persona, ¿no? Se suelta a llorar. O sea, hay cosas que no se pueden ocultar. El cuerpo nos dice todo. Una actitud del cuerpo, una actitud encorvada, recogida, una actitud soberbia, ¿no? Observo, observo. Este es el primer método de diagnóstico, la observación. Nuestro maestro José Manuel Estrada nos decía, no pierdan detalle. Si alguno lo escuchó y si no, yo se los comparto. Él nos decía siempre, bueno, se dirigía a nosotros como hijo, como hija. Mi hija me decía, no pierdas detalle. Qué importante es esto, no perder detalle, porque hay veces que nosotros nos engañamos, ¿saben? Estamos viendo algo que está sucediendo en nuestra vida o en la vida de alguien, porque es más fácil a veces ver lo que sucede en otros que lo que sucede en nosotros y no ponemos esa atención. Lo justificamos. Ay, estoy observando que me estoy adelgazando, pero pues no pasa nada. Y está bien que estemos delgados, pero me estoy adelgazando de la nada, no he cambiado mi alimentación, no estoy haciendo ejercicio, mi cuerpo me está diciendo algo. Además observo que tengo manchitas en mi piel. Fíjense, todo esto es la observación. Observo el rostro, la mirada y observo el color, porque ya vi que el verde me va a hablar del hígado. Ya vi que el rojo me va a hablar del corazón. Ya vi que el amarillo me va a hablar del vaso páncreas. Ya vi que el blanco me va a hablar del pulmón. Y ya vi que el negro me va a hablar del riñón. Si ustedes han observado a los pacientes o a las personas que se enferman del riñón, su cara se pone ceniza, obscura, negruzca, ¿cierto? Tiene un olor. ¿Han detectado que algunas enfermedades huelen? Decimos, ay, esto huele a cáncer. El cáncer huele. Y el cáncer de tal o tal órgano huele también distinto. La diabetes huele. La humedad huele.
Así es que el segundo método diagnóstico es oler y escuchar. ¿Qué hacen los animalitos cuando se encuentran a una persona? ¿Qué es lo primero que hacen? Olfatean. Exactamente, la huelen. Y hasta tenemos un dicho que decimos, esto me huele mal, ¿cierto? No, no necesariamente de un olor físico, sino de una situación. Esto no me gusta, me huele mal. Hay algo que no está bien. Fíjense, el poder de los sentidos, observar, oler, escuchar, auscultar. Bueno, ahora los médicos traemos un aparatito, hagan de cuenta que mi emblema es un aparatito y pongo, ¿no? El aparatito aquí, pero cuando no tenía el aparatito, ¿qué ponía? El oído. Lo ponía en la espalda, en el pecho, en el intestino, en el abdomen de una mujer embarazada y escuchaba los ruidos, la respiración, el ruido del intestino, ¿no? El meteorismo, el latido de mi corazón. Ah, qué importante. Mis sentidos me están diciendo lo que está pasando. Todavía no le pregunto a la persona. Así es que antes de que esta persona me diga qué le pasa, el tercer método diagnóstico es que le tomo su manita y aquí, donde pasa la arteria radial del lado del pulgar, claro, esto es el pulso más utilizado porque se puede tomar en la yugular, ¿no? Se puede tomar en el abdomen, se puede tomar detrás de la rodilla, o sea, donde pulse una arteria en la femoral, pero lo más común es tomar el pulso radial. ¿Y por qué el pulso? Porque la sangre pasa por todo el cuerpo y al pasar por todo el cuerpo, recoge la información de cómo está mi cuerpo y se expresa en el pulso. Mi pulso cambia si adentro hay calor. Mi pulso cambia si adentro hay frío. Mi pulso cambia si el órgano que está alterado es el hígado, porque cada uno de los órganos tiene un lugar en el pulso de la mano izquierda y de la mano derecha. Se toman los dos pulsos radiales. Así es que digo, y yo podría quedarme aquí en la observación, en escuchar, en oler y tomar los pulsos para yo ya dar un diagnóstico de qué sistema en mi cuerpo está alterado y por lo tanto qué órgano está alterado. Pero bueno, después le pregunto a la persona, ¿qué te pasa? Pues me duele acá, me duele allá. ¿Y cómo es tu dolor? Pues mira, ese dolor que me empieza en la boca del estómago se me corre hacia la espalda. Es un dolor que camina, es un dolor que se mueve. Y ya vimos que todo lo que se mueve es yang. Y se mueve hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba es yang, hacia abajo es yin. ¿Sientes tu cuerpo pesado? No, sí. Empezamos a hacer un interrogatorio encaminado a lo que acabamos de ver. Olemos la boca. Oye, ¿y a qué huele tu orina? ¿Huele mal? No, sí, mi orina apesta. Wow, ¿se apesta? Lo que apesta es la humedad. ¿Tienes moco en tu evacuación? Preguntamos esas cosas. Pues sí, es espumoso, tiene moco. ¿Sí me explico? Hago todo un interrogatorio alrededor de cada síntoma y observo. Observo también la lengua. Le digo a la persona, saca tu lengua. Yo me acuerdo
que los médicos de antes nos decían, saca la lengua, pero nada más decían, ah, bueno, tienes el estómago sucio, ¿no? Pero en la lengua se estudia la forma de la lengua, el color de la lengua, la saburra de la lengua. Cada parte de la lengua tiene relación con un órgano, aparato, sistema, y ahí podemos también ver la profundidad de la enfermedad y la causa de la enfermedad. Si esa enfermedad o ese desequilibrio es algo superficial o si es algo profundo. Y una vez que hayamos hecho todo este diagnóstico, entonces podemos pasar al tratamiento, y el tratamiento puede ser con un masaje, con una planta, con una ventosa, con una aguja. ¿Por qué? Porque vamos a generar el equilibrio que el cuerpo perdió, pero sí necesitamos saber qué sistema es el que vamos a equilibrar. Bueno, y luego ya hacemos el interrogatorio. Todo esto que les estoy compartiendo es lo que esta servidora hace desde la medicina china. Así es que, wow, no, la medicina china no es una charlatanería, es un estudio muy profundo del cuerpo, tan profundo que fíjense ustedes que en este siglo XXI todavía los médicos tradicionales estamos intentando comprender lo que los médicos chinos nos dijeron hace miles de años. Todavía no hemos descifrado al 100 los textos antiguos. Estamos tratando de entender qué nos decía la medicina tradicional china cuando hablaba del espíritu. ¿Qué nos quiso decir cuando nos habla de que, bueno, nosotros sabemos que cuando el óvulo y el esperma se encuentran, lo primero que se va a formar es un campo de energía, ¿cierto? No había, entre comillas, ojo, pelo, uñas, vísceras, ¿no? Pero todo estaba ahí en esa información. Así es que implícitamente todo está ahí en ese huevito de energía y se forma una malla de energía sobre la cual se va a materializar después nuestro cuerpo en 9 meses. Ahora la ciencia ya habla de eso, pero no se hablaba de la energía, mientras que hace miles de años se hablaba de la energía. Y esa conexión que tiene mi pelo, el crecimiento de mi pelo se relaciona con mis riñones y la textura de mi pelo, si está seco, quebradizo, con mis pulmones, mi piel con el pulmón, mis tendones con el hígado. ¿Cómo es que todo está conectado con todo? Bueno, si nosotros mandamos al laboratorio una pestañita, en esa pestaña está todo el ADN, toda la información de mi cuerpo y sale el rostro de la persona. Oye, ¿cómo? ¿Cómo en la pestaña de Betty, que ya la vi, en la pestaña de Betty sale el rostro y digo, ¿cómo es Betty, mi amiga? O es Georgie, o es Sophie, ¿no? ¿Cómo sucedió eso? Pues sucedió porque cuando era todo uno, ahí en esa unidad no se perdió la información de nada. Y esa pestaña se quedó con la información de la totalidad. Así es que si nosotros, y con esto termino o cierro un poquito, somos una partecita, esa pestaña del universo, entonces no perdimos la memoria de la totalidad.
Y esa es la esencia de la vida desde el punto de vista del taoísmo. ¿Para qué estamos los seres humanos aquí? ¿Para qué circula esa energía en el cuerpo? Para recordarnos que el universo entero se está expresando en este microuniverso. Este próximo 21 de junio es el Día Internacional del Yoga. Y yoga quiere decir yug, encuentro. ¿Y quién se va a encontrar? Aquí estamos en yoga porque nos estamos encontrando unos con otros. Pero lo más importante es que el ser individual, que desde la tradición hindú le dicen Jivatma, se encuentre con el ser universal conscientemente, este ser que se llama Paramatma. Y esa es la meta. Yug es el Tao, es el Nirvana, es el Samadhi. Y también viene el solsticio de verano, donde se va a dar el día más largo o de invierno en el cono sur, ¿no? Y entonces nos recuerda que en realidad somos luz. Esa luz está circulando dentro y que de nosotros depende mucho nuestra salud y nuestra enfermedad. Si hacemos caso a las señales de la vida y del universo, si vivimos bajo esas leyes, si nos alimentamos de luz, por eso la alimentación basada en la luz, ¿no? Que nos da la tierra a través del proceso de la fotosíntesis, es la alimentación que debemos de recibir. Si manejamos adecuadamente nuestras emociones, vamos a estar en equilibrio. Y estos 5 elementos van a poderse regular, generar unos a otros, y vamos entonces a tener una vida longeva y una vida sana. Bueno, pues hago una pausita porque yo puedo seguir hablando aquí otras 2 horas. Pero para quienes puedan, los espero en el taller, que ahí sí voy a hablar 3 días seguidos. Pero hago una pausita por si ustedes quieren compartir algo, hacer alguna pregunta. Mi Rita querida, si quieres coordinar esta parte, adelante. Gracias. Hay una manita levantada de Ana Cruz. Adelante, Ana. Muchas gracias. Buenas noches. Eche una Doctora, sonrisa. gracias por compartir. Gracias, doctora. Una gran pregunta. Me interesó mucho cuando usted comentó hace rato que cuando nos brinca el ojo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Tengo como 3 semanas y no puedo ya apretar la vista porque entonces me empieza a brincar el ojo izquierdo. Me empieza a brincar, incluso ahorita ya apreté, ya comenzó. Eso es algo involuntario porque no lo provoco yo, ¿sí? ¿Solamente Entonces, te pasa cuando aprietas? sí, y ya no quisiera cerrar los ojos porque en el momento que cierro los ojos y aprieto tantito, ya hay necesidad porque yo ya uso lentes, ya necesito graduación y entonces hay necesidad de por ratos cerrar los ojos, y al cerrar tantito, apretar tantito, comienza a vibrar, pero es nada más el ojo izquierdo. ¿Qué puedo Menos hacer? mal. Sí, Bueno, doctora. fíjate, me Ajá. dijiste, no, yo ya uso lentes. Bueno, yo también aquí para verlos bien de cerca. Son los ojos. Los ojos son una ventana de tu hígado. Te brinca el ojo, es que hay viento, hay movimiento. El sistema que te está hablando es el hígado. Lo primero más sencillo que te diría yo para equilibrar tu hígado con un sabor sería tómate un tecito amargo todos los días. Un tecito de boldo, ¿no? Bueno, un poquito más amargo está la hierba maestra, pero basta con el boldo. Vamos a empezar con un amargo suave. Y lo segundo que te diría yo es, ¿qué enojo hay dentro de ti? No me lo digas, contéstatelo tú, ¿no? Porque si eso es, algo está pasando o algo está desequilibrándose en tu alimentación,
pero vamos a empezar con ese tecito que además es digestivo y también busca en tu interior qué es lo que te tiene molesta, qué no te está gustando, qué no estás queriendo ver, ¿no? ¿Qué está pasando en esa emoción? Que si la pongo con el hígado, pues es un poco de enojo o de enfado, algo que te está molestando y el ojo te lo está diciendo. Bien, doctora, muchísimas gracias. ¿El té de A ver, boldo me lo tomo en ya, las mañanas, nada más? ¿O cómo? tómatelo en ayunas y Ajá. puedes tomar una tacita de té de boldo 3 veces al día, Ah, bien. ¿El después té de tu negro no es comida. el té negro no es recomendable? No en este caso porque es un té Ujú. caliente. Ah, bien, sí. Es un té caliente como el café y también el hígado se calienta y al calentarse genera viento. La madera se calienta y Sí. genera fuego. Ve si no estás comiendo alimentos muy de naturaleza muy caliente, ¿no? Ajá. También. Bien, doctor. Entonces, no, el té negro no, el té verde tampoco, Ajá. el ginseng tampoco. Bien. Ahorita quedémonos con el amar. Bien, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Aunque tienes una sonrisa muy chula, pero a veces sonreímos y por dentro algo se está moviendo. Algo no está bien. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo, preguntar otra cosa? Nadie. Bueno, pues yo sé que hablar de estos conceptos de la energía, de cómo, y hablar además, decirles a ustedes que de nosotros depende, qué fuerte, ¿verdad? Esto es algo fuerte. Mi maestro de medicina interna, que era un médico uruguayo, excelente internista, decía, les decía a las personas, ¿y por qué está usted aquí? Así empezaba, ¿no? Su consulta y decía, pues pues estoy aquí, doctor, para que usted me diga qué tengo. Y él decía, ¿y yo cómo voy a saber qué tiene? Usted debe de saber qué tiene. Y él decía, no, pues yo no soy doctora. Decía, ¿no? Pues este diálogo que tenía él con los pacientes. Y decía, pues sí, pero usted debe de saber por qué está enferma. Yo no. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué tiene esas varices que tiene? Y entonces empezaba de esta manera y decía, ¿a poco yo la enfermé? ¿Quién se enfermó? No, pues yo, pues claro. Entonces, esa era y yo pues lo asociaba y decía, wow. Y este doctor que se llamó Jorge Butón fue mi asesor de tesis. Mi tesis fue de medicina china para graduarme como médico y entonces pues era fantástico platicar con él porque decía, wow, qué interesante la medicina china, ¿no? Pone la salud en las manos de nosotros. Y es así, porque por más buen doctor que seamos, sí, podemos quitar un dolor, podemos operar, podemos hacer muchas cosas, pero si no cambiamos nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, nuestra manera de pensar, de sentir, ¿qué creen que va a pasar? Pues vamos a volver a desequilibrarnos. Pues yo los Buenas escucho. noches, Sofi, ¿o quién habló? yo, buenas noches, Buenas noches. Anita. Quería preguntar algo. Mira, yo sí a veces me da frecuentemente infección de vías urinarias. ¿Qué debo, a qué debe esto? ¿Qué debo tomar la atención? No sé.
Bueno, vamos por lo más sencillo, ¿no? La primera causa de una cistitis, que así se llama, es aguantarnos el deseo de ir a orinar. Lo primero es que tú te des cuenta si en el momento que te dan deseos de orinar vas a orinar o te aguantas las ganas de orinar hasta que ya verdaderamente la vejiga se distendió tanto que ya se empezó a inflamar y esa inflamación ya te generó la cistitis. Bueno, esa es la primera causa. La segunda causa es pasar mucho tiempo sentada, ¿no? Se calienta la zona, la base, la zona del periné, la vejiga, mucho tiempo sentada. Puedes pararte, moverte. La tercera causa sería tomar poca agua, ¿no? Yéndonos así como de la manera más sencilla. Y una causa profunda sería, o yo te preguntaría a ti, la vejiga es una, un órgano que se asocia al riñón y el riñón se asocia a la inseguridad, al miedo, que hay algo en ti que te genera inseguridad. Por eso, fíjense, los niños, cuando son pequeños y no pueden expresar con claridad lo que están sintiendo, pero si les da miedo, llega una persona que les grita, que les va a golpear, que se orinan. Entonces se orinan. Decimos, wow, este niño ya tiene 10 años y se orina a la cama. No, no es que algo le esté mal, es que este niño está expresando miedo. Hay miedo. Cuando nos da miedo, nos orinamos, nos dan deseos de orinar. Así es que, Andrea, a ver cuál de estas cosas te checa. Checa si estás tomando agua suficiente, si te estás aguantando el deseo de orinar, o hay una emoción dentro de ti que te está generando inseguridad, o una persona, ¿no? Entonces, y hay plantitas también, ¿no? Hay plantitas para, como la cola de caballo, es una plantita que crece en el borde de los ríos donde corre el agua y por la vejiga corre el agua, entonces a ti te recomiendo que te hagas un tecito de cola de caballo. Ok, muchas gracias. Y me resuena todo. Todo te resuena, ¿ah? Pues qué bien. Y fíjense, otra cosa es, digo, wow, yo tengo más de 40 años de hacer medicina china y yo digo, qué bárbaros los chinos. Todo cuadra, no se les fue nada, caray. A veces el que falla es el médico, que no hacemos bien el diagnóstico, pero todo a veces es así como de libro, ¿no? Como Andrea nos dice, todo me checa. Bueno, pues si todo le checa, claro que el que le va a dar el síntoma es el riñón, la vejiga. Pero los espero este fin de semana. No, este no, ¿no? Mi Rita, el que sigue. No, es A que ver, sí. Rita, danos la información completa. Todos La saben de la señora Rita para Sofía que creo tengamos que un quiere grupo. preguntar. A ver, Señora Sofía. Sofi. Gracias por darme la oportunidad. Cuando me emociono, en primer lugar, me pongo un poquito afónica, que ya no. Pero ahorita he tenido últimamente problemas. Yo padezco de varices y siento una comezón por todo el cuerpo que tuve que ir al doctor de emergencias, muy intensa, y salí bien de todo, de la presión, de lo más fácil. Pero saliste bien. ¿Se salió? No, aquí estoy. Perdón. Entonces, esa sensación de hormigueo que traigo por todo mi cuerpo, que últimamente lo he sentido, Pero pues saliste quiero, de todo. no sé qué será. Estoy en proceso de más estudios. Bueno, ahí hay alguien al lado de Sofi que le dice, pero saliste bien. Sí, ¿No? soy yo, Porque soy la todos, hija. ¿ah? Es ¿No? mi- La hija es como el médico cuando estábamos en el hospital que decíamos, pero salió bien, no se ve nada aquí en el análisis,
Todo salió Ujú. bien, no le pasa nada, su presión está No, bien, no hay colesterol, no hay triglicéridos, no hay glucosa, sus riñones, Ah, pues sí, no tiene nada, pero ella tiene un síntoma. Para empezar es su piel, ¿no? Y le da sí, comezón, ¿cierto? Y le hormiguea. Y la piel tiene que sí, ver con el pulmón. Entonces, si el pulmón tiene que ver con la tristeza, si salió bien, entonces no hay nada. Pero a ver, emocionalmente sí. Bueno, aquí tendría yo que hacer un interrogatorio. ¿Hace qué tiempo? ¿A raíz de que empezó? ¿En qué momento de su vida estaba cuando esto empezó? Pero ese calor puede ser por insuficiencia o puede ser por exceso, pero de momento, Sofi, todo lo que pasa en la piel tiene que ver con el pulmón. Si le come es que también hay viento, si le está dando una comezón hay viento y puede también tener que ver con el hígado. No sé, la hija dice, de todo saliste bien. No sé cómo está la bilirrubina. no, Y ese es un no ejemplo, sé, ¿no? De que sí, alguien dice, no, no, no tiene nada. Como médico yo le diría, no tiene nada. no, Póngase una pomadita, una cosa allí. Pero Sofi no, tiene un síntoma. Sí, Sofi. no siento comezón, sino siento un hormigueo por dentro de mi cuerpo. Un hormigueo. Entonces, eso Sí, es un estancamiento de sangre en su cuerpo y tiene que ver un poco con su hígado, Sofi. sí, Tiene que ver energéticamente hablando. Podemos hacer análisis de hígado y todo está bien, pero energéticamente hablando, la sangre se está estancando. Y me dijo un antecedente, tengo varices, me dijo, ¿verdad? sí, O sea mucha. que hay un trastorno circulatorio. Hay una plantita que se llama castaño de India, Sofi. ¿En dónde vive usted? En Sinaloa, en En Sin- Culiacán. Ok. Rita va a anotar ahorita en el chat y va a buscar su hijita preciosa una página de Ujú. Pacali. Pacali es una empresa nacional que tiene unas fórmulas fantásticas de plantas medicinales. Usted lo pide por internet, se lo mandan gratis a su domicilio y va a buscar una pomada de castaño de Indias que le va a activar la circulación y también, Sofi, es lo que estoy diciendo es una manera como muy superficial, ¿no? Porque necesitaría saber más. Va a tomar un tecito amargo para su hígado. Y no sé si usted es una persona que se enoja, que se molesta con las cosas. No lo sé. Me Solamente lo sabe usted. me angustio mucho. La angustia tiene que ver con el pulmón, ¿no? Sí, me angustio mucho Y por muchas cosas. te Pero tengo preocupa. buena familia, no más que me mortifica como está ahorita nuestro país, desgraciadamente. Todo eso me afecta. Usted intente ser feliz, Sofi, con su familia preciosa, que con eso ya tenemos Gracias. bastante. Y busque Mucho. castaño de Indias y tome un tecito amargo también. Y luego me manda un mensajito por ahí. ¿Eh? Ok, muchas gracias. Muy amable, doctora. Bueno, pues creo que ya estoy abusando de su tiempo. Rita, ¿hay Nada alguna más que, pregunta en el perdón, chat? perdón. Sí, Benny. Yo quería darle las gracias, por la información. La verdad me ayudó mucho. Sinceramente, pues yo me estoy cuidando mucho porque padezco del riñón, pero gracias a Dios, voy ya cada día mejor porque he tenido una buena alimentación, porque estoy atendiendo con una nutrióloga y como casi puras verduras y sí como carne, pero nada más 2 veces. Haz de cuenta que estoy limitadita, pero gracias a Dios me ha ayudado y tomo mucha agua, que es lo que me ha ayudado mucho para mi riñón. ¿Tiene una insuficiencia renal, Benny? No, 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 ya no. Estaba antes reteniendo líquidos y se me hinchaban mis piernas, pero gracias a Dios ya ahorita
Ya tengo como 8 meses viendo al nefrólogo y ya cada día voy mucho mejor por mi dieta que tengo de la nutrióloga. Y he llevado al pie de la letra todo lo que me ha dicho ella. Perfecto, Beni, pues la Ujú. felicito por esa fuerza de voluntad y si en algo le podemos servir, pues si puede entrar al curso también, ¿no? Sí, 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 Todos los claro que sí. que quieran, puedan, háblenle a Sí, Rita y vemos cómo le hacemos para que los 50 que estamos aquí podamos estar ujú, ok, unidos aquí en ese taller. ¿Sí? muy bien. Y me agradó mucho, mucho la estrategia que ocupa. Sinceramente, es la medicina china, pues la verdad me dejó impactada con lo que dice. Muy amable, muchísimas gracias. Buenas Gracias, noches. Beni. Sígase cuidando. Sí, muy amable, gracias. Bueno, pues a todos, a todas, a las caritas que veo, a los nombres que veo, Ale, Tere, Sofía, Anita, Georgita, muchísimas gracias. Irlanda, preciosa, Viviana, todos ustedes, gracias. Y saben que a través del SIX, cada mes estamos aquí para compartir con ustedes un tema del interés, porque qué mejor que saber lo más que podamos de la medicina tradicional china. Pues gracias.